Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por viejo, que ha vivido y ha salvado vidas y librado del sufrimiento a gente en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, que por diablo. Sabe más por viejo que por diablo. Bien, hoy les hablaré sobre lo que ha pasado, lo que hemos aprendido en este año 2019 de Donald Trump y de Nicolás Maduro. Hemos vivido y hemos sufrido las consecuencias de este conflicto entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Donald Trump llegó al poder en los Estados Unidos y en ese año 2019 ha usado toda su capacidad e influencia para terminar un muro que todos, tanto mexicanos como norteamericanos, lo consideran inútil, estúpido, innecesario. Porque todo el mundo puede cruzarse por debajo o por encima o por un lado. Todo el mundo lo podrá destruir, si no es hoy será mañana. Y porque todo el mundo se da cuenta que ese hombre, ese muro, realmente no separa a norteamericanos de latinoamericanos. Ese muro realmente separa a latinos, a latinoamericanos del sur con latinoamericanos del norte. Los latinoamericanos del norte son los que están en los Estados Unidos y en Canadá. Y los latinoamericanos del sur son los que están al sur del Río Grande. Y ese muro lo que hace no es separar latinoamericanos, arios y negros norteamericanos de los latinos, de los mestizos del sur. No. En realidad separa familias mexicanas de un lado y otro de la frontera, latinoamericanos de un lado y otro de la frontera, porque Donald Trump es el hombre que tiene muy claro y muy conscientemente el hecho de que ya los latinoamericanos co-gobiernan Estados Unidos, que ya co-gobiernan California, ya co-gobiernan Texas, ya co-gobiernan la Florida, ya co-gobiernan Nueva York. Y justamente de Nueva York ha salido Alejandra Ocasio-Cortez como senadora y representante de los latinoamericanos que tienen orgullo, que tienen honor, que tienen bravura, que tienen coraje, porque de Miami han salido los latinoamericanos lamepatas, lamebotas, lameculos de los norteamericanos. Muchos de ellos senadores muy famosos. Pero a partir de este muro, en este año 2019, los latinoamericanos hemos visto cómo Donald Trump y el ejército norteamericano tienen la capacidad de destrozar a cualquier gobierno opositor. Comenzaron con Venezuela. Un bloqueo a Venezuela sumado con una incapacidad de ese país de recibir pagos por medio de SWIFT y de bancos, de transportar su petróleo por medio de sus propios barcos y de otras flotas, de apropiación ilegal de empresas como Citgo, distribuidora de gasolina venezolana en los Estados Unidos, con un bloqueo a medicinas y alimentos
con una pretendida liberación mediante ayuda humanitaria y con la imposición de un gobierno que nadie lo eligió, de un tipo que salió a la calle y se puso la banda de presidente y que en cualquier país del mundo se puede declarar una locura, pero Estados Unidos lo reconoció, a José Guaidó. Y hemos visto cómo este poder de Trump para reconocer a quien le da la gana y de desconocer a quien le da la gana, se suma hoy al hecho de que le siguen un impeachment donde se quiere demostrar y se va a comprobar que Donald Trump no solo que no declaraba los impuestos ni declaró los impuestos antes de ser presidente, algo inaudito, porque si usted va a desempeñar un cargo público, yo, como médico del Ministerio de Salud, como médico del Seguro Social Campesino, lo primero que tenía que hacer era ir a la notaría y declarar mis bienes. Y eso era corroborado con lo que decía el SRI en mi declaración de impuestos. Y de acuerdo con eso, se podía definir si yo, cuando termine ese año de trabajo y los años subsiguientes que estuve trabajando, había o no ganado más de la cuenta, había ganado algo extra sobre lo que debía ganar, porque yo ganaba un salario que estaba claramente determinado por la ley. Donald Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos y no necesita, no quiere y no le da la gana de declarar sus impuestos. ¿Quién puede decir con cuánto dinero entró y con cuánto dinero salió y cuál fue el dinero mal habido que él hizo? Si sabemos que Donald Trump hace dinero ni siquiera de su trabajo, ni siquiera del trabajo ajeno, tiene la capacidad, porque él es un Midas del siglo XX, de hacer dinero solo con su nombre, solo pone Trump. Y eso es una marca que está en whiskies, en canchas de fútbol, de golf, están en edificios, en casinos. Y entonces con eso ya él recibe plata, porque él es un Midas del siglo XX. Pero este Midas del siglo XX bloquea a Venezuela y produce una ola migratoria que nos afecta y nos golpea a todos, y no podemos creer que gente sana, gente físicamente bien dotada, gente muy preparada, con más años de estudio que el resto de los latinoamericanos. El promedio de estudio de un venezolano es 13 años y el promedio de estudio de los ecuatorianos y del resto de los latinoamericanos no pasa de 8. ¿Cómo pudo ser posible que gente físicamente sana, intelectualmente preparada, salgan a rodar por América Latina con la mano extendida, pidiendo prácticamente misericordia y proviniendo del país absolutamente más rico, no solo por la riqueza natural, no solo por los recursos humanos que tenía, sino que por su posición geográfica? Está entre Europa, América y Norteamérica. Por favor, nadie en América Latina tiene tanta ventaja y tiene la mayor reserva petrolera del mundo. ¿Cómo diablos están mendigando por América Latina? ¿Cómo fue posible eso? Solo fue posible por un bloqueo, porque eso mismo le pasa a Cuba, la isla mejor posicionada en el Caribe y la más grande y la más rica en recursos humanos y materiales y mejor geográficamente posicionada. ¿Pero por qué vive en la miseria? ¿Y por qué Nicaragua, que tiene salida al Pacífico y al Atlántico, también vive esa joda? Todo por el poder de Estados Unidos. Entonces aprendimos este año a entender que Estados Unidos tiene todo el poder del mundo de manera extraordinaria y que hay un solo país en este planeta Tierra capaz de frenarle a Estados Unidos. Y ese país fue en el año 2019 Rusia.
impidió que Estados Unidos tumbara al presidente de Rusia, impidió que Al Qaeda, los que destruyeron las torres gemelas y luego se convirtieron en aliados en Siria, se tomaran el poder de Siria junto con el Estado Islámico. Impidieron que Estados Unidos se saliera con la suya en Siria e impidieron que los Estados Unidos se saliera con la suya en Venezuela. Putin resultó ser la horma del zapato para Donald Trump. Pero Maduro nos demostró que también había cometido un error garrafal. No podías enfrentarte a una potencia como Estados Unidos sin haber tenido una buena producción de alimentos y sin tomar medidas económicas que signifiquen pérdida de la capacidad adquisitiva de la gente, porque de nada te sirve producir si la gente no puede comprar. La caída de los salarios y el tener salarios de $2 mensuales en Venezuela fue un error garrafal y terrible que nunca debió permitir Maduro. Los salarios en Venezuela jamás debieron caer del promedio latinoamericano y nunca debió descuidar el abastecimiento de alimentos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos enseñó Donald Trump y Maduro? Nos enseñaron que en América Latina hoy vivimos una crisis económica y una crisis social. La crisis económica también se vivió en Argentina. La crisis social se vive en Chile. La crisis económica se vive en Ecuador. Se vive en Venezuela. Se vive en Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y estos son los grandes motores de la migración imparable hacia Estados Unidos, que no se va a detener solo porque Donald Trump quiera ese muro. Y aunque haya logrado detenerla, y aunque este juicio que ahora le están siguiendo le sea favorable para su publicidad y posiblemente hasta gane las elecciones del año próximo, Donald Trump es el Hitler de Estados Unidos, un individuo que, como Hitler, enseñó a los alemanes a odiar a los judíos. Donald Trump ha enseñado a los norteamericanos a odiar a los latinoamericanos, y nosotros somos ahora lo que fueron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, las víctimas. Y eso es lo que nos ha enseñado Donald Trump en este año 2019. Gracias.